Hola, profe, esperamos que estés muy bien. El tema que nosotros elegimos es el problema agrario en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX, 1950 a 2000. Las personas que integramos este grupo somos Carmen Elisa Roldán Aristizábal, Daniel Zapata Sandoval y mi persona, María Alejandra González Vázquez. Bueno, dentro del planteamiento del problema, lo que nosotros decidimos investigar fue qué elementos y tendencias han caracterizado los procesos de la reforma agraria en Colombia y de la política de tierra durante la segunda mitad del siglo XX. Nosotros nos centramos en esta pregunta problematizadora porque nos dimos cuenta que la reforma agraria en Colombia ha sido una problemática que ha afectado al país por muchos años, generando el decrecimiento de la población rural y el desplazamiento, ya sea forzoso o no, de los campos hacia las ciudades y áreas metropolitanas. Esto se ha dado debido a la violencia en el campo, a la creación de grupos al margen de la ley, a los desequilibrios regionales, a la concentración de la propiedad en unas pocas personas, lo que conocemos como latifundios, y al recrudecimiento de la pobreza, el desempleo, el narcotráfico. La reforma agraria entonces es un concepto que debe estar articulado con el contexto social, económico y político. Nosotros pretendemos que con esta investigación, realizar un análisis historiográfico en un lapso de tiempo que comprende la segunda mitad del siglo XX. Este es un periodo en que la problemática se reaviva a causa pues del conflicto que divide al mundo en la posguerra y que en Colombia se materializó en el surgimiento de guerrillas y que posteriormente dio como resultado grupos paramilitares que continuaron con la dinámica de la violencia en el país. Bueno, como estado del arte hemos seleccionado tanto fuentes de revistas indexadas, como sería el caso de los documentos de autoría de Franco y de los Ríos, de Machado Cartagena, de Sanabria Gómez eh, y de Caro Moreno, y también libros, como sería el caso de Tirado Mejía, de Salomón Kalmanovitz y de Molano. También contamos con el libro Colombia Hoy, que es de coautoría de varios autores, y de esta fuente trabajamos específicamente el capítulo sobre la reforma agraria. Bueno, empezamos pues haciendo el recuento. La primera es este artículo de Franco y de los Ríos que se llama Reforma Agraria en Colombia, evolución histórica del concepto hacia un enfoque integral actual. Aquí los autores hacen un recuento de las principales normativas que se han tejido alrededor de la reforma agraria y plantean que el principal problema que han acarreado estas es que hay una desconcentración de la propiedad, donde hay una expropiación de dominio, la adjudicación de las tierras a campesinos carentes de ellas y el mercado de tierras, entre otros, es el problema. Y también hay un desconocimiento de las funciones del Estado como tal. Bueno, el segundo texto que trabajamos se titula La tenencia de la tierra y la reforma agraria en Colombia. Este texto es de Gómez Hernández y es del año 2011. La importancia de este radica en que es un modelo de desarrollo agrario y muestra cómo se ha venido aplicando en Colombia durante las últimas décadas y cómo ese modelo solo ha favorecido como a la concentración de la tierra en algunos grupos sociales y cómo se dio eso a partir de la apertura económica y sumado pues al debilitamiento de las instituciones y al control de territorios por parte de los grupos al margen de la ley, dejando como resultado una estructura agraria inequitativa. Bueno, el siguiente artículo, que es de autoría de Sanabria Gómez, publicado en el presente año 2021, se titula Economía de la Política Agraria en Colombia, de la Ley 200 de 1936 al Acuerdo de Paz de 2016. Y en este documento
se encausa particularmente la relación entre campesinos y terratenientes desde una perspectiva de economía política, de política agraria. Se tratan los acuerdos de paz como una coyuntura de gran importancia para la situación agraria nacional y se plantean las diferentes reformas agrarias que ha habido en este periodo de tiempo. El siguiente es una editorial de la revista Credencial Historia del Banco de la República, donde el autor Machado Cartagena hace el artículo o la editorial Reforma Agraria, una ilusión que resultó un fracaso, donde el autor se centra en las políticas y en la tenencia de la tierra y menos en la utilización y el desarrollo de las propias. El autor dice que las principales dificultades para una buena reforma son el analfabetismo del campo, la falta de redes sociales organizadas, la incompetitividad comercial del campo, la carencia de un capital social y cómo las entidades públicas han sido ineficientes y corruptas para llevar a cabo una buena normativa como tal. Bueno, el libro A lomo de mula, Viajes al corazón de las FARC, se da en el marco de la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Su autor es Molano, y la importancia de este radica en que aborda temas desde la sociología y hace un análisis del surgimiento de la guerrilla como consecuencia de la situación agraria. Entonces, pues recordemos cuando los fundadores de la guerrilla hablaban del robo de las gallinas y pues como aspectos que desde la ciudad se verían como tan superfluos, pero que dio como resultado estos grupos al margen de la ley. Bueno, este artículo que es hecho en coautoría por Salomón Kalmanovitz y Enrique López, publicado en el año 2003, se titula La agricultura en Colombia entre 1950 y el 2000 y analiza el estado agrario desde un ámbito político-económico. Hace un recuento de estas 5 décadas y basa todas sus hipótesis en cifras tanto oficiales como no oficiales, tales como pueden ser el PBI proporcionado por el gobierno colombiano y distintos recuentos que se hacen sobre la situación de distintos productos, todos en el marco agrario. Bueno, tenemos también este artículo de Samos que se titula Transformaciones agrarias y luchas campesinas en Colombia, un balance retrospectivo desde 1950 a 1990. El autor hace énfasis en las transformaciones agrarias y las luchas de los campesinos en Colombia desde 1950 a 1990, donde hace una retrospectiva de todas estas luchas armadas que hemos tenido en el país hasta 1990. Bueno, el libro Colombia Hoy es un compendio que cuenta con autores muy significativos como Arrula, Jaramillo Uribe, Jorge Orlando Melo, Tirado Mejía y Kalmanovich. Se da en el marco pues, del año 1985 y toca temas como la historia, la nación, la industrialización, política, economía, desarrollo, capitalismo y campo. Todo esto enmarcado como en los conflictos bélicos que enfrentaba el país para ese momento de la historia y la influencia del narcotráfico y el Estado como en las decisiones generales pues, de la nación. Bueno, como primer concepto elegido para este trabajo tenemos la tenencia de tierra, que es la relación definida en una forma jurídica o consuetudinaria entre personas en cuanto a individuos o grupos. Con respecto al concepto de la tierra, tierra se utiliza aquí para englobar otros recursos naturales como el agua y los árboles. La tenencia de la tierra es una institución, es decir, un constructo social creado por los habitantes para regular los comportamientos. Estas reglas sobre la tenencia definen de qué manera pueden distribuirse dentro de las sociedades los derechos de propiedad de la tierra. Definen cómo se otorga el acceso a los derechos de utilizar, controlar y transferir la tierra, así como las pertinentes responsabilidades y limitaciones.
En otras palabras, los sistemas de tenencia de la tierra determinan quién puede utilizar qué recursos durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias. Este concepto lo tomamos de la Organización de Alimentos y Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas. También otro de los conceptos que tenemos es el de reforma agraria, y este hace referencia a un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas que buscan modificar la estructura de la tenencia de la propiedad y la distribución equitativa, al igual que la producción de la tierra en Colombia. En este estado de arte revisado, encontramos que a través de los años se han intentado realizar diferentes intentos de reformas agrarias sin ningún resultado efectivo, debido a que varios factores como problemas estructurales en las normativas, reformas políticas, que aunque las teorías son claras, el sistema institucional no cuenta con estrategias definidas que no benefician a todo el campo, sino unas cuantas personas específicas, y muchas veces ni siquiera son los campesinos los directamente beneficiados, derivando en mayor violencia en estas esferas sociales. Es por esto que se ha conducido desplazamientos forzosos, creación de grupos al margen de la ley, desequilibrio entre regiones, concentración de la propiedad en unos pocos, pobreza, desempleo y el aumento del narcotráfico en esas regiones, lo que proyecta un aumento también al poco desarrollo rural y genera un decrecimiento de la población también rural. Bueno, la relación entre los documentos, nosotros los relacionamos en tres fragmentos, entonces les voy a explicar cómo se hizo esto. Los textos de Franco, de los Ríos, de Gómez de Hernández y de Sanabria se relacionan por medio de las políticas y normativas que ha habido sobre las reformas agrarias en Colombia. Estos textos hacen hincapié en la poca atención que tuvo por parte del Estado y las dificultades para consolidar pues como una reforma agraria que fuera pertinente para la época. Además, muestran los errores que se han cometido en cuanto a la implementación de las mismas. Ahora, lo que es artículos y la relación se da entre Kalmanovich, López y Samox. Estos textos se relacionan al hacer un análisis del panorama general de la situación económica, social y política del país con respecto a la cuestión agrícola desde un punto de vista imparcial, ¿cierto? Pero recordemos pues que la imparcialidad está un poco devaluada. Este análisis pues pudo ser contrastado con la postura de la guerrilla de origen campesino y las declaraciones y puntos de vista de esta. Esto se pudo hacer con el texto de Alfredo Molano. Ahora, los textos desarrollados por Machado Cartagena y Álvaro Tirado Mejía, los cuales se dan con una temporalidad más o menos de 15 años, tienen un punto de encuentro, en tanto ambos autores realizan un análisis detallado de las diferentes reformas agrarias que se dieron en el país durante la segunda mitad del siglo XX, evidenciando cómo las revoluciones y las decisiones políticas fueron factores decisivos en las modificaciones y en los estatutos agrarios. A su vez hay una relación con el texto de Alfredo Molano, el que les decía que se dio en el marco de la firma del acuerdo de paz por la vinculación con el campesinado y los procesos políticos. Bueno, como resultados preliminares, podríamos decir, después de haber leído los diferentes autores, que observamos que la mayoría de estos abordan los temas desde lo político, aunque también desde lo económico. Los autores toman la normativa que se ha planteado sobre el tema y la explican a través de algunos ejemplos. Se muestra también que la parte social es pobremente abordada, al igual que la económica. Los resultados son una muestra tentativa de lo que se pudiera hacer en una investigación sobre el tema y cómo se ha tratado la reforma agraria en Colombia. Bueno, y por último, las conclusiones es que luego de realizar esta búsqueda de referencias bibliográficas, encontramos que los conceptos que más se repiten en todos estos textos son reforma agraria y tenencia de tierras, que fueron los dos conceptos que sacamos y explicamos anteriormente. En el primero, los autores hacen mucho énfasis en la normativa que se ha implementado desde 1950 hasta el 2000, que es nuestro objetivo de estudio.
Y en la segunda se enfoca en la parte jurídica o consuetudinaria entre personas en cuanto a individuos o grupos y el concepto de lo que es la tierra y cómo es utilizada para englobar otros recursos naturales como el agua y los árboles. Vemos que es un tema que se puede ampliar más desde el impacto social que la reforma agraria ha traído o no a una determinada población, debido a que las referencias son genéricas y no se especifica por cierta población o departamento en particular. Pensamos que puede haber muchísimas más fuentes para investigar. Muchísimas gracias. Estas son las referencias que utilizamos y hasta luego.